Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Verónica. Si es la primera vez que miras un video mío, bienvenido. En el video de hoy vamos a hacer un unboxing de todas las cosas que me ha llegado y les voy a contar con total transparencia cuánto he ganado en YouTube a lo largo de este año. Así que quédate pendiente. Como ya saben, he creado un canal nuevo para poner velas y todo tipo de artesanías para vender. Aquí tenemos parafina. Son 5 kilos de parafina para hacer velas y fanales. 5 kilos que dan para muchísimo. Van a poder hacer fanales para Día de la Madre, eventos, Navidades. Y aquí vamos a ver todo lo que nos han mandado. Miren la cantidad de cera. Este es cera de soja para envases. Es de bajo punto de fusión. Son 5 kilos para hacer en recipientes. Este video no está patrocinado, lo he comprado en una tienda aquí en las Islas Canarias. Ha llegado rapidísimo. Estos recipientes para hacer wax melts, que prácticamente los usan todas las personas. Creo que esto lo podrán conseguir en AliExpress también. Lo que pasa es que los necesitaba bastante rápido. Quería probar este tipo de tarritos que son como para velas de jardín. Entonces pedí algunos de cerámica. Y estos que son bastante más amplios. Ahora que empieza la primavera y el verano, tenemos cantidad de estos tarros. Y fragancias especiales para velas. Este es de popcorn. Este es de rosa. Este tipo de fragancias no sirven para jabones, pero sí para velas. Tienen un aroma exquisito. Chocolate. Han venido perfectos. Brisa del Atlántico, ya que estamos en las Islas Canarias. Y peonia exótica, para hacer todo tipo de velas y wax melts. Seguramente, como necesito un poco de financiación para seguir creando contenido, voy a lanzar una pequeña tienda que lo podrán ver en YouTube. Por eso es que compré estos recipientes. Tengo que crear el contenido que voy a poner, que van a ser este tipo de cosas. Por eso también les quiero contar qué es lo que gano realmente en YouTube y por qué creé el canal. Ahora les voy a mostrar el otro pedido, que gracias a mi esposo, que tuvo que ir a buscarlos al correo porque yo no podía cargar con todo esto, tenemos todo esto aquí en el canal. Y aquí tenemos la otra caja que no entra prácticamente en la cámara, así que la voy a abrir y les voy a ir mostrando. Ya la tengo abierta. Viene con muchísima protección. Nos ha llegado la glicerina y como me voy a enfocar muchísimo en velas, he comprado este barniz efecto porcelana para nuestras velas. Glicerina transparente. Arcilla marrón, que es una cosa que pues no la conocía. Aquí tenemos seguramente más, son 12 kilos, así que las voy a sacar y ya se las muestro. Tenemos aceite de algodón. Tengo parafina en gel. Esta parafina en gel es especial para los Shelly Wax Melts. Este video no está patrocinado. Y aquí tenemos más transparente. Más transparente. Más transparente. Y aquí tenemos la base de glicerina blanca, que realmente no tenía. Yo creo que me quedaban 50 gramos.
tenemos cantidad para poder enseñar y para poder aprender, pero muchísimo. Así que ahora las vamos a contar. Cantidad tenemos. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 kilos. Esta base me encanta porque dice, yo supongo que será nueva porque esta es una etiqueta que le han puesto, que no las traían las otras, en donde dice jabón transparente que no oxida. Vamos a ver qué tal es. Este es el transparente, pero el blanco aparece lo mismo. Jabón transparente. Pero aquí dice blanco y aquí dice jabón transparente que no oxida, pero la base es blanca. Seguramente se equivocaron en la etiqueta. ¿Cuánto ha costado el pedido solo de jabones, o sea, de la base de jabón de glicerina? 143,97 euros. Que sería el aceite de algodón, la arcilla, el barniz para velas, el jabón base blanco que no oxida. Como compro cantidad sale 7,28 euros la unidad. Compré 12 kilos y jabón base transparente que no oxida 7,28, compré 4 kilos, por eso tenemos los 16. Lo de los Shelly Wax Melts, que sería la parafina, fíjense el paquetito pequeñito que es, lo que cuesta son 13 euros con 2 céntimos. Pues sería así, tenemos que esperar aproximadamente 10 días para que llegue el pedido y es muy pesado, yo no lo puedo ir a buscar y tampoco lo trae el correo porque es muy pesado, así que tiene que ir alguien. Un cariño muy especial, yo creo que de parte de todos, a mi esposo Fernando, que lo fue a buscar, porque si no hubiera sido imposible. Bueno, antes que me pregunten, voy a comentarles los precios. La barra de parafina, que eran 5 kilos, costó 27,95. La cera de soja para los envases, que es de bajo punto de fusión, 5 kilos, 39 euros. Y luego, porque yo creo que me pusieron aquí más desglose, sería esencia para velas rosa, de rosas, que es esta. Cuesta 9,98, tenemos para cantidad de tiempo, son excelentes. Esencia para velas brisa marino, que es esta, serían 9,98. Esencias para velas peonia exótica, que es esta, 11,96. Esta es más cara, a veces, bueno, las fragancias tienen diferente precio. Esencia chocolate negro, 9,98. Esencias para velas popcorn, porque tengo moldes y para hacer alguna cosa bonita, 11,96. El colorante líquido, que me preguntaron si se puede usar líquido o se puede usar en polvo o en pastillas, sí, es lo mismo. Nunca usé colorante líquido de esta casa, así que cuando prueban un colorante nuevo, hagan pequeñas muestras para saber cuánto colorea, a ver si necesitan más gotas o menos. Prácticamente todo lo que tengo de velas, prácticamente, porque también he comprado a la empresa que le compro las cosas de jabones, cosas para velas, pero lo he comprado en las Islas Canarias. O sea, de que si están en Estados Unidos, en Argentina, en México, Colombia, va a ser un poco complicado comprarles a esta empresa. Llega súper rápido, uno lo pide un viernes, el lunes está en casa. Ellos sí lo traen, o sea que es muy buen servicio si están en las Islas Canarias. Ya les digo que no está patrocinado, esto lo he comprado con mi bolsillo, bueno, con lo que se recauda del canal, que ahora les voy a contar. El colorante líquido para velas violeta cuesta 6,85 euros. Las cajas, 20 cajas, que son estas, son 16 euros lo que ha costado. Aquí pueden poner velas,
para embalarlas, para hacer envíos. En el canal principal, que es de jabones, queremos montar una mini tienda. Bueno, cada cual va a montar la suya, no es que hagamos sociedad, pero vamos a ir dando tips de cómo lo hacemos. Entonces, para no tener ningún problema, es importante, si pueden unirse como miembros, que sepan el aspecto legal de vender jabones. Velas, wax melts y todo ese tipo de cosas no tienen ninguna regularización internacional, o sea que se puede vender sin problema. Y seguramente haga algo como para seguir financiando el canal, porque claro, tener el canal implica un gasto enorme, y es por eso que les quiero contar lo que se ha gastado, por lo menos en este pedido, porque este es como el tercer o cuarto pedido grande que hago para poder seguir haciendo tutoriales. Las tarrinas de barro, que son estas, yo claro lo compré online, no sabía muy bien, pero como para hacer adornos de jardín, compré 6, son bastante pesadas, o sea que si las quiero enviar por correo, esto pesa muchísimo, o sea que seguramente van a ser para mercados o para tutoriales. Cuestan 5,76, 5,76, lo tienen aquí. Están muy bonitos porque ahora viene el buen clima, entonces para los jardines, hacer decoraciones, podemos hacer muchas cosas con esto. Ya van a ver las ideas que tenemos. Y la tarrina grande, que sería, perdón, me confundí, porque esta de 15 centímetros cuesta 10,68. Aquí lo tenemos, 15 centímetros, 6, 10,68. Y las más grandes estaban de oferta, 5,76. O sea, estas que son más bonitas, pero claro, son más grandes, seguramente nadie las quiera, por eso es que estaban de oferta y yo las compré. Y estas pequeñitas que son más vendibles, pues costaron 10,68. El total me hicieron un pequeño descuento que es de agradecer. 150 euros con 83, más los 143,97 que se han comprado del aceite, la arcilla, el barniz y todos los jabones, porque de base de jabón blanco 12 unidades fueron 87 euros y la consigo de oferta porque compro mucha. Y también a ellos me regalaron el envío, porque siempre cobran el envío, pero me lo regalaron. Y el jabón base transparente que no oxida, 29,12. Así que bueno, hoy vamos a hablar de números. Yo lo imprimí para que sea un poco más cómodo. Seguramente le ponga las capturas de pantalla, que ya las tengo, a día de hoy, que es 12 de marzo, ya es de noche. Son las 9:30, porque a cada rato tengo más suscriptores. Igual en una hora tengo 60 suscriptores nuevos. Es una cosa que está creciendo mucho, pero claro, me miran de países muy pobres, extremadamente pobres. Cuando yo empecé el canal, el motivo principal era que lo que yo sé hacer llegara en la mejor calidad a toda esa gente que no puede pagar cursos. Ese fue mi objetivo, por eso yo no vendo cursos y creo que de momento no venderé, porque tengo las ideas bastante claras. Si lo hago por dinero o no lo hago por dinero, la verdad no. Me gustaría ganar dinero a todo el mundo, pero por eso también quería presentarles los números con total transparencia para que vean que realmente el canal no es rentable. No quiere decir que yo vaya a dejar el canal, porque cada día tengo más alegría y muchas más fuerzas, porque me encantan todos los mensajes que me mandan, me encanta el apoyo que tengo y me encanta realmente la labor que estoy haciendo. Así que si alguno de los proveedores quiere que le haga publicidad en concreto, me pueden contactar por Instagram. Me han contactado algunas personas, lo que pasa es que claro, me hacen ofertas que realmente no me interesan. Me quisieron mandar de regalo de Estados Unidos unos termos para calentar cera de soja, pero claro, me ponen condiciones de hacer un video a la semana. Yo no me puedo comprometer a hacer un video a la semana, primero porque esto lo hago de hobby y segundo porque a mí las velas no me las mira mucha gente. Cuando yo hago velas puedo ganar más dinero haciendo velas porque el contenido de velas se paga más
pero me miran 300 personas. Cuando hago jabones de glicerina, me pueden mirar 10.000 personas un video. Y me interesa mucho más hacer jabones. Aunque mi verdadera pasión es el saponificado, estoy haciendo glicerina porque es lo que me pide la gente, lo que mira la gente y lo que la gente necesita para emprender. Así que, bueno, si hay algún proveedor que tiene fragancias, colores, cajas o tiene cualquier cosa y quiere colaborar también con este proyecto, bienvenido sea, que me escriba y bueno, yo les puedo hacer la publicidad que me pidan, sin compromiso de hacer muchos videos, pero sí puedo hacer uno o dos. O si son productos maravillosos y los tengo que usar siempre, pues haré publicidad siempre. Pero bueno, les quiero mostrar. No sé si saben que mi hija está en la universidad estudiando contabilidad y yo tengo un poquito, aunque me dedico a otra cosa, más a las letras, y toda mi vida he sido maestra, que ya lo sabe mucha gente. Me gustan mucho los números a nivel finanza. Entonces, por eso que les quiero mostrar. A día de hoy que empezamos, aquí les voy a mostrar desde siempre, que se empezó el 25 de febrero del 2025 y me dan las estadísticas a fecha de ayer, 11 de marzo, hoy es 12 de marzo. He tenido más de 500.000 de visualizaciones. 500.000, o sea, más de 500.000 se traduce a 22.000 horas. Imagínense que una hora tiene 60 minutos. Si cada video en promedio suelen ser 18 minutos, 20 minutos, imagínense que me han mirado 22.000. Es una cosa que les agradezco de corazón, me encanta, me enorgullece. Estoy traduciendo los videos a 84 idiomas. Eso significa que me lleva de 3 a 4 horas, prácticamente antes que se publique el video, ponérselos para que todas esas personas puedan acceder a lo que yo les doy y les preparo, pero con muchísimo cariño. Realmente quiero que aprendan, que progresen, que puedan tener un ingreso en sus hogares, en sus casas. Así que bueno, es por eso que estoy haciendo el canal y también mostrándoles un poquito los números para que vean que al menos a mí no me es rentable. Que no quiere decir que deje el canal, porque yo vivo para ustedes, vivo para el canal y estoy 24 horas pensando en qué vídeo voy a hacer, qué cosa realmente es útil para ustedes y me pongo manos a la obra cuando tengo los materiales y tengo las cosas. Ya tengo, y muchísimas gracias, más de 18.000 suscriptores. Me marca 18.100, seguramente a día de ayer, 18.072 suscriptores en un año. Es un boom. Claro, me miran de lugares muy, muy pobres. Cuando me miran de la India, o de Argentina, o de Venezuela, que no quiere decir que todos tengan la misma economía, las visualizaciones en YouTube cada 1.000 visitas es 0,001 céntimo de euro. O sea, necesito 100.000 para que me den 1 euro. O sea, que imagínense el esfuerzo y el sacrificio que es no solo llegar a toda esa gente, que todas esas personas me entiendan, sino ganar 1 euro en visualizaciones. ¿Qué se ha ganado en todo este año? En todo este año, porque las estadísticas son desde siempre, 685 euros. Ustedes dirán, ¡guau! ¡Qué cantidad! Si me miran de la India, esto es una fortuna. Pero esto en Europa no lo es. El sueldo promedio de una persona trabajando 8 horas, una persona normal, pueden ser 1.200 euros. O sea, yo he ganado lo que una persona gana en 15 días trabajando 1 año. Trabajando 1 año, invirtiendo más de 8 horas, porque un video de muy buena calidad me lleva 4 días editarlo. 4 días editarlo. Y no solamente es hacer el jabón, es editarlo pagando, porque hoy pagué 110 euros el programa que uso de editar, que es el CapCut, pues pagué el año completo, son 110 euros de edición de CapCut. También muchas de las imágenes, yo no tengo modelos ni nada, pero muchas imágenes son libre de derechos, entonces las saco de Canva, que tengo que pagar 130 euros el año para poder usar esas imágenes. Si yo no tengo los derechos de todo lo que sale,
no puedo poner el video porque ya no ganaría esto. YouTube lo desmonetiza y no ganaría nada. También cuando hago las músicas o las canciones o todo, lo hago con un programa que se llama Suno y también hay que pagar. O sea, es una cosa de todo lo que yo pongo en el video, que a veces quedará guapo y a veces quedará una porquería, pero bueno, es lo que puedo hacer, pero hay que pagar, aunque lo edito yo, hay que pagar programa, hay que pagar imágenes, hay que pagar música. Así que bueno, voy a desglosarles estos 685 euros, que este sería el total, 685,3 céntimos. Estos 685 euros es importante que sepan que YouTube me los da, pero el gobierno de Estados Unidos me descuenta. Me descuenta, como yo pago autónomo por mi trabajo, si no lo tendría que pagar por YouTube, me descuenta el 15%. O sea, de 685 euros, tengo el 15% menos que me llega a mí. Y luego, cuando llegue a España, tengo que pagar más impuestos de esto. O sea, estos 685 realmente no son 685, es mucho menos. Que aquí depende del IRPF que sea, suele ser un 7%, suele ser un 15%, pero para no tener sorpresas de impuestos, porque si esto explota y ganó fortuna, es mucho mejor que me descuenten más ahora, porque aquí no sé si saben que si uno de repente aporta menos de lo que debería, luego tiene que devolver. O sea, tiene que pagar al gobierno lo que no ha aportado. Y si uno aporta más, pues tiene la suerte de que le devuelvan un poco. Entonces, en España me sacan un 20%. Que, por suerte, va a pérdida. O sea, tengo que pagar los impuestos como todos, pero bueno, supongo que no pagaré más impuestos aquí. Les voy a hacer el desglose de todos los ingresos en cómo se dividen anuncios de la página de visualización. ¿Cómo gana un youtuber ingresos? Gana por la publicidad que ponen. Hay muchísima gente que ve los anuncios y hay otras personas que los saltan. Yo los salto. Ustedes, a gusto de ustedes. Yo no les estoy diciendo miren los anuncios. Eso, si les interesa el anuncio lo miran y si no, bueno, como todo el mundo, lo salta. Pero de esos anuncios hay algunos que no los pueden saltar y los tienen que mirar, y hay otros que los saltan. Por mirar esos segunditos, por aparecer, las marcas me han dado en un año 422, que ojo, no es 685 más 422, no, estoy hablando del desglose de estos 685, de dónde sale cada uno, o sea, y les voy a mostrar todo. Entonces, serían 422 de esos anuncios. Por eso es importante que ustedes miren la mayor cantidad de tiempo posible para que, bueno, salgan algún anuncio más y, bueno, ayuden al creador de contenido si les interesa. Luego de los shorts, que yo hago muchos shorts, pero los hago no para ganar, porque desde siempre, todos los shorts han dado de ganancia 2,88 euros. 2,88 euros. ¿Qué compro en España? Pues una Coca-Cola. En un año de trabajo compro una Coca-Cola, aproximadamente. O sea, esto es lo que paga YouTube, que de esto hay que descontar el 15% en Estados Unidos, el 20% en España, pero todo esto es tiempo. O sea, realmente el creador de YouTube, si lo hace es porque le gusta. El que quiera y me esté mirando y quiera ser creador de YouTube, tiene que trabajar por lo menos 5 o 6 años gratis para poder decir, bueno, lo que yo estoy haciendo me da algo de ganancia. Luego, de los miembros, que agradezco muchísimo, muchísimo a todos, ahora hay 13. Cuando ustedes se hacen miembros, no hay permanencia. Pueden ver que hay muchos videos, pueden ver que hay un video en concreto que les interesa,
Entonces se unen a la membresía. Hay 2 membresías que lo puso YouTube. Por mí sería ideal tener una membresía sola, pero bueno, de los miembros, aunque hay miembros que pagan aproximadamente 5 euros y otros 10 euros, también YouTube se queda con la mitad prácticamente. Creo que es, si no me equivoco, el 45% para YouTube. Y el 55% para el creador. Eso significa que con todos los meses de membresía que yo tengo, he hecho 178 euros, de los cuales también descontamos el 15% de impuestos. Y luego estos impuestos en Estados Unidos. Y luego aproximadamente el 20% de impuestos en España. Que para todo esto hay que tener un gestor, porque bueno, yo puedo mirar las cifras así, pero claro, yo no sé llevar profesionalmente la contabilidad. Ya cuando mi hija sea contadora igual lo hace ella, pero de momento está estudiando, o sea, yo no me juego a hacerlo. Los supers y regalos, porque también me han mandado regalos y me encanta. Y todos los regalos me los ha mandado Maris, así que Maris, muchísimas gracias. También te digo, tú me has dado mucho más de lo que yo voy a percibir, porque YouTube también se queda con prácticamente la mitad, se queda con el 45% de los 7 regalos que me has mandado en todo este tiempo, y el 55% me lo dan a mí. O sea que si alguien me regala 2 euros, a mí me dan aproximadamente unos 80 céntimos por cada regalo que recibo. Que me encanta, no pasa nada, las cosas son así. Así que bueno, luego de las tiendas conectadas, que hay en el canal, porque claro, me están poniendo unos cartelitos en los videos y la gente, bueno, puede entrar y si les gusta algo de lo que ponen, compran. Se han hecho 127 clics, se han hecho 40.000 impresiones y bueno, no me salen aquí las ventas, pero sí han hecho algunas ventas. Pero claro, a mí también me tocan céntimos. Así que bueno, esto es un poco el balance, por si a alguna persona les interesa saber cuánto se gana en YouTube. Si alguna persona quiere hacer un canal de YouTube, también contarles el por qué quise hacer el canal de YouTube. La verdad, bueno, yo sí tengo tiempo, porque mi hija está en la universidad y mi esposo trabaja, entonces de tarde pues no tengo mucho para hacer. Entonces como me gusta esto, pues lo hago, se los doy con todo el cariño. Me gustaría si alguien puede apoyar el canal, si les gustan las fórmulas, que se unan a la comunidad, así puedo seguir, porque realmente el canal lo estoy manteniendo de mi bolsillo. Lo que gano en YouTube cubre algo, pero tuve que comprar dos ordenadores. No son cualquier ordenadores, tienen que ser de gamer. Uno me costó 1.200 euros, que se los voy a poner por ahí. El otro me costó 2.800 euros, que es el nuevo que tengo. He comprado una webcam. He comprado micrófonos para tener micrófonos buenos. He comprado luces, he comprado... Para sacar las fotos hay que tener un mini estudio. O sea, he invertido muchísimo más de lo que he ganado. Simplemente para que bueno, valoren un poquito mi trabajo, mi tiempo, que me lleva muchísimo tiempo editarlo. ¿De qué manera pueden apoyar el canal? Hipeando los videos, que es gratis. Yo no voy a ganar dinero directamente porque los hipeen, pero sí voy a ganar que YouTube y el algoritmo de YouTube me categorice como una buena creadora y me muestre a más personas. Si ustedes están, por ejemplo, en Argentina, no me van a mostrar a gente de Argentina que les vaya a hacer la competencia, pero sí me pueden mostrar a gente de la India, de Tailandia, de otros lugares que también necesitan aprender igual que ustedes. Así que es eso, hipeando los videos me ayudan muchísimo. Compartiendo los videos me ayudan muchísimo. Si pueden unirse como miembros, si pueden mandar regalos, si pueden, porque tengan una tienda,
pues contactarme y decir, pues yo quiero que muestres mis productos para ayudarme un poquito. Yo encantada de todo eso. Así que bueno, de corazón, estos son los números en un año de canal y los quiero muchísimo. Voy a seguir haciendo videos con las mismas ganas, inclusive más, porque ya les digo, me levanto de mañana, veo el número de suscriptores y en 2 horas tengo 60 suscriptores más. Es una cosa que está explotando. Hice 2 canales para monetizar este canal, que es donde va a salir el video. Para monetizar significa para empezar a ganar algo, aunque sea unos céntimos, se necesitan 1000 suscriptores. Vamos 173 suscriptores, o sea, es volver a empezar de cero. Se necesitan 4000 horas de visualización y creo que vamos 80 horas, o sea, tengo un año por delante durísimo, pero como estoy de buena racha con los jabones, no puedo entreverar velas, ni puedo entreverar cosas de resina, ni puedo entreverar cosas, porque claro, esa racha la voy a perder. Y claro, también es un poquito la satisfacción personal de lo que uno está haciendo, que llega a todos con muchísimo cariño. Me encanta que me escriban, me encanta que comenten, saben que siempre contesto y los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por estar aquí.